dejaron atrás lo que fue la infancia fugaz. Hola, ¿qué tal amigos? Soy John Medina. Saludo especial y yo, Samael Vera. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tras la Armadura. Hoy tenemos con nosotros a Elber Delgado. Elber, cuéntanos quién eres y dónde te encuentras en este momento de tu vida. Bueno, un cordial saludo, John, Samael. Me place saludarlos. Mi nombre es Elber Delgado Rojas. Les cuento un poquito de mí. Soy abogado, profesional del derecho, un joven de provincia campesina, quien tuvo el privilegio de ser un soldado de la República de Colombia. Desde muy niño trabajé en el campo junto con mis abuelos de crianza en un municipio que se llama Quipama, Boyacá. Antiguamente pertenecía a La Victoria. Inicié allí mi crianza desde muy niño estudiando en una escuelita rural. De allí crecí, duré hasta los 14 años en este municipio. Posteriormente estuve en Bogotá, haciendo muchas labores, creciendo, trabajando desde muy niño. Presté mi servicio militar obligatorio en Villavicencio, en el batallón Albán. Posteriormente tuve la oportunidad de ser soldado profesional en el batallón Joaquín París en San José del Guaviare. Sé por alguna circunstancia difícil el año 2007, pues desafortunadamente en esos riesgos que uno asume, fui herido en combate, vi una situación muy difícil, tuve que estar en Bogotá, trasladado por mi recuperación médica, donde mi recuperación duró más de 4 años, donde aprendí pues muchísimas experiencias en la vida, donde a raíz de las circunstancias tuve la oportunidad de aprender música, soy músico, inicié a estudiar derecho. El derecho para mí, más que una carrera, es una pasión. Me fascina el derecho. Desde ese momento he estado en Bogotá, actualmente vivo en Bogotá, soy empresario, retirado de la fuerza pública con el derecho a pensión. Actualmente tengo un bufete de abogados en la ciudad de Bogotá, donde llevamos más de 14 años en esta compañía y pues manejamos pleitos que tienen que ver con algunos miembros de la fuerza pública, por algunas personas que han resultado afectadas por los daños que se causan a terceros y que la nación tiene que responder. Y pues bueno, básicamente pues en el trasegar de la vida aquí me encuentro teniendo la oportunidad de estar aquí con ustedes. Tremenda historia, Elber. Cuéntalo. Para complementar, padre de 4 hijos, orgulloso de mis hijos y pues siempre dedicado al tema de la familia, que es uno de los motores más grandes para uno poder trasegar en esta vida llena de complejidades, pero que luego uno sortearla con esfuerzos y disciplina. Una gran introducción para un gran soldado. Elber, antes de avanzar y escuchar esa gran historia que nos traes el día de hoy para compartir, quisiera que nos hablaras sobre la infancia. Nos cuentas que eres de un municipio de Boyacá y quisiera que nos hablaras de esa juventud en el mundo rural como campesino. ¿Cómo fue tu vida antes de entrar al ejército? Bueno, yo creo que de alguna manera yo digo que soy una de las personas afortunadas. Soy hijo de padres campesinos, mi padre un labrador de la tierra, mi madre pues una mujer de casa. Debido al trabajo, mi madre tuvo que desplazarse a Bogotá. Yo quedando muy niño viví con mis abuelos, crecí junto con mi padre y mis abuelos. Trabajábamos nosotros en labor del campo, era una finca cafetera en el municipio. Antiguamente eso pertenecía a un municipio que se llamaba La Victoria. Hoy en día se fundó un municipio nuevo y nuestra vereda pertenece a un municipio que se llama Quipama, Boyacá, en el occidente del departamento de Boyacá, una tierra maravillosa, con mucha Ujú. naturaleza, fauna, flora, aguas espectaculares. Y de niño viví una niñez muy sana, la verdad, aprendimos a trabajar, empecé mis estudios. Mis estudios eran una escuelita rural para contarles que donde yo vivía, a donde tenía que ir a estudiar, tenía que desplazarme todos los días 1 hora, hora y 20 me gastaba de la finca a la escuela, porque la escuela en la vereda siempre es un poquito retirada. Entonces todos los días caminábamos 1 hora para ir a la escuela y otra hora para regresar a la casa. Y así era la jornada de todos los días. Usted salía de su escuela, tipo salíamos los niños de la escuela y nos íbamos para la finca y allí pues lo que llegábamos era a continuar haciendo esas labores del campo. De allí viví con mis abuelos hasta que mi abuelo falleció. Desafortunadamente pues no podía quedarme solo y regreso a la edad de 14 años a Bogotá a continuar como la vida con mi madre, pero contarles que pues esa ha sido como de pronto la trascendencia y pues llegar uno a Bogotá, uno enseñaba a trabajar y durante ese Somos lapso de los 14 años a los 18 fue una vida maravillosa también porque trabajé en muchas cosas.
trabajaba en un restaurante lavando platos, me ganaba pues por lo menor de edad era difícil, pero pues era la oportunidad que me daban de mensajero, vendía productos en la calle, hice muchísimas cosas, vendí elementos en los buses. Entonces era una persona que nunca, como que siempre estaba como en ese tema del comercio, de que le gustaba a uno pues ganar y pues nuestras familias, la verdad, son de escasos recursos y uno le tocaba, la verdad, mirar cómo hacía para sortear sus necesidades. Pero esas son las raíces esas son las raíces del 99.9% de los soldados, no, de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, ¿no? Entonces son esas historias bonitas de familias campesinas con muchos valores, mucha resiliencia y con mucha fortaleza de continuar adelante. Y es allí donde yo pregunto, porque ya contaste en la introducción que prestaste tu servicio militar en Villavicencio, en el Albán, fuiste soldado profesional del Joaquín París. ¿En qué momento decides dar el paso de soldado regular a soldado profesional y qué fue lo que te motivó? Bueno, yo creo que uno a veces hace las cosas por motivación o por obligación, dicen una de las cosas, yo padre muy joven, yo cuando ingresé a prestar servicio militar ya tenía una hija y una en camino. Entonces termino yo mi servicio militar y uno se hace la pregunta, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque ya usted termina de prestar servicio. Y bueno, yo siempre he sido una persona como disciplinada y me decían, bueno, hay esta oportunidad, ¿por qué no se va de su oficial? Entonces, en ese momento tenía la oportunidad de escoger, pero yo no había presentado unas pruebas de estado que no me dejaban cumplir con un requisito. Asumí la de Ok. soldado profesional porque tenía una proyección, yo ya tenía, pues imagínate, la responsabilidad de 2 hijos y pues uno es un apasionado por el tema del ejército, uno de niño miraba a un soldado y quería ser soldado, que uno no tenía ni idea qué era, pero pues uno pensaba que todo era folclore. Pero no, me motivó mucho, primero, pues la experiencia de ser soldado profesional, de sentir ese, pero también un tema como decir uno, bueno, aquí pues voy a devengar un salario y pues con esto puedo sostener a mis hijas y de alguna manera darles como una estabilidad. Y pensaba que de pronto más adelante también se me daba la oportunidad de escalar y de pronto tener la oportunidad que ya se me había brindado, pero que no se había podido, de ser suboficial o algo así por el estilo. Era una de las cosas que me motivaba. O sea que Elber entra como soldado profesional y tenía ya 2 hijas. Sí. Ok, ok. Y arranca la vida del soldado profesional en el marco de una época que fue supremamente complicada. Yo creo que es una de las épocas más complicadas que se ha vivido en el conflicto en Colombia. Y dentro de la historia que nos ha venido contando Elber, nos comentó una situación por la que han tenido que pasar muchos de nuestros hombres y pues gracias a Dios Elber está aquí contando la historia, pero quisiera que nos comentaras qué fue lo que te pasó en el servicio ya como soldado profesional cuando quedaste herido en el cumplimiento del deber. Bueno, usted sabe que uno como soldado profesional siempre mantiene ya en las compañías de choque. Para el año 2007, el, nos encontrábamos haciendo una operación de control militar de área y teníamos una información de que había un grupo del Frente 44, eso es en un municipio que se llama Puerto Concordia Meta, porque aunque Ujú. estábamos en el Guaviare, pero era jurisdicción de nosotros llevábamos haciéndole seguimiento. El día anterior habíamos tenido un hostigamiento, pero el día siguiente tuvimos un combate de encuentro donde en ese momento yo era el ametrallador de la patrulla. Nosotros éramos de un pelotón de contraguerrillas en esa época y pues éramos el pelotón de asalto porque teníamos pues un armamento muy liviano. Yo era el ametrallador en esa época y bueno, enfrentamos el conflicto, entramos en combate y pues resulta que el enemigo siempre pues era un poquito más numeroso que la patrulla de nosotros. En el momento que entramos en el combate y hasta donde me acuerdo, ¿no? Porque hay cosas que no Claro. hasta donde me acuerdo, estaba yo haciendo lo que llaman ablandamiento en el terreno sobre un grupo que era el que nos quería neutralizar. Dimos unos resultados importantes en ese día. Claro, ellos pues siempre buscan neutralizar las armas de apoyo. En ese momento se me lanza un artefacto explosivo que es una granada hechiza
que cae en el puente y claro, al estallar la granada, pues logra afectarme. Yo perdí el 75% de la audición, pero en ese momento del impacto, yo nunca, o sea, supe que explotó, me alcancé a lanzar a un vacío, pero no recordé más lo que pasó porque yo duré más o menos 8 días en coma y comencé como a despertar, más o menos a estar despierto como a los 20 días que desperté en el hospital militar pues que yo no, yo me miraba, pues no sabía bien dónde estaba ni qué había pasado, pues totalmente sedado, Claro. con muchas heridas y pues muy difícil, yo no podía movilizarme porque no podía mover el cuerpo. Entonces ya uno pues tiene la sensación de querer levantarse, pero no me podía levantar, las piernas no las podía mover. Y pues bueno, fue una época muy difícil porque bueno, ya uno se levanta, yo miraba a mi familia, pero ¿qué pasó? Yo como que era moverme y no podía. Y pues bueno, ya comenzar como en aceptar eso, a uno ahí lo atiende el médico, pero tiene como dos psicólogos que le están hablando ahí de entrarlo a uno en ver una situación diferente. Bueno, pues eso fue muy complejo, la verdad, duré más o menos casi 3 meses hospitalizado en el hospital militar y de ahí pues, bueno, ya estaba un poquito pues más, de ahí me trasladan al batallón de sanidad, al centro de rehabilitación y duré hospitalizado más o menos 7 meses, porque pues yo no caminaba, yo duré en silla de ruedas más o menos 2 años, porque yo no podía caminar, yo tuve una afectación en las piernas y en la columna, porque adicional a las heridas y a la explosión, resulta que al salto, cuando yo salté, al caer, la caída siempre eran más o menos eran aproximadamente unos 8 metros de altura donde lancé. A la caída fue muy fuerte. Pues imagine, con el armamento, con todo, pues eso me perjudicó. Y pues fue muy difícil la situación porque pues usted ya en silla de ruedas, no podía salir de ahí. Lo más lejos que uno podía ir era el dispensario de la tienda. Y pues se sentía uno muy mal porque uno no podía hacer sus cosas por sí mismo, tenía una bolsa para hacer alguna necesidad. Entonces, eso fue un trauma muy complejo para mí. Yo creo que ha sido una época muy difícil como lo que pasó en ese momento. La verdad que ahí como a resumirles, posterior más o menos al año ya paso a una compañía y pues bueno, ya de pronto las heridas pues ya habían sanado en cuanto a de pronto las esquirlas. Aunque hay esquirlas que nunca me las pudieron retirar, yo tuve, por lo menos acá en la parte cerebral, tuve varias, pero algo que de pronto ya lo que yo tenía era movilidad. Entonces ya podía movilizarme, podía mover la silla yo mismo y de pronto podía hacer esas actividades, pero no podía caminar. Eso es ahí como para contarle a grosso modo la situación tan compleja, ¿no? Que una cosa es contarlo y otra cosa es vivir esos años oscuros, digo yo también, ¿no? Y Claro. no, la Pero, verdad que fue. pero en ese, porque no podemos dejar aquí, antes de continuar de pronto, ¿y cómo se da ese proceso de evolución? O sea, ¿cuándo recobras la movilidad? ¿Cómo empieza esa movilidad? ¿Qué terapia alternativa hubo en ese proceso de aceptación? ¿Qué habilidad te ayudó a transitar por esta dificultad? Para mí fue muy difícil, pero pues a la vez, yo siempre he sido muy inquieto. La verdad, yo siempre durante la vida he sido muy inquieto y eso he sido desde niño. Y pues imagine usted sin tener silla, pero bueno, ya con una silla tenía movilidad. A veces pues trataba de moverme con las muletas, pero pues me era muy difícil porque tenía todo el movimiento en las manos. Entonces, allá habían muchos talleres que hacer ahí, allá la pasaban unos haciendo costuras, otros de no sé qué. Y a mí me pareció un programa que había muy bonito y era la música. Entonces yo escuchaba unos manes allá haciendo bulla con eso y yo decía, oye, estos locos, ¿qué hacen? Y me fui acercando y bueno, me pareció como atractivo y me decía, ven, ¿le gusta? Yo sí, me parece interesante. Y bueno, yo de música no sabía sino escuchar vallenatos y eso cuando lo invitaban a usted a una fiesta, de resto yo de música no entendía nada. Y no había un profesor y comencé y me interesé bastante y no, empecé yo a tocar un platillo, me comenzaron a enseñar la lectura de la música y me pareció súper atractivo. Habían profesores que le enseñaban rítmica, que le enseñaban una cantidad de cosas y bueno, Bacano. pues me puse a estudiar música, yo y me puse yo a aprender y aprendí y mientras eso, pues me dieron un instrumento y aprendí a tocar clarinete. Entonces yo ya tocaba clarinete y ya después de que un instrumento usted le da y dele, pero cuando un instrumento le comienza a sonar, pues usted ya se motiva. Después toqué corno francés y saxofón. Entonces son instrumentos que interpreto, pero sobre todo aprendí a leer una partitura, que eso para mí era imposible, eso es muy difícil.
pero pues aprendí y yo dije, no, pues si uno es capaz de hacer esto, puede hacer cualquier otra cosa. Entonces era algo donde yo, como donde uno le da mucha tristeza a usted estar bien, moverse, correr, y usted en un momento estar limitado en dos ruedas y tener que moverse en dos ruedas y que no puede ir a un transporte, que no puede hacer nada mayor, porque esa silla de ruedas, uno en una silla de ruedas, la verdad, yo la verdad que valoro mucho y lamento una situación de una persona que esté en esa situación porque lo he vivido. Mire, usted se cansa de la cintura, no puede estar sentado, si se acuesta es malo y si se le intenta levantar peor. Entonces yo la verdad me entretenía muchísimo y los momentos más bonitos de mi terapia era esa, porque yo iba a terapia todos los días, eran 2, 3 horas de terapia física, donde eso es una torta, porque usted allá lo estiran como a la brava para que los nervios vuelvan a ceder. Pero entonces yo me regocijaba, era yendo a esos talleres de música, era lo que más me gustaba. Que o sea que la música fue como la terapia alternativa. Ujú. Pero, ¿y el proceso de recuperación cómo termina, Elber? ¿El cuerpo empieza a reconectarse, empieza a sanarse o la terapia ayuda o esas heridas? ¿Cuál es tu punto final de recuperación? Lo que te contaba, allá hay un tema de terapia física muy fuerte. Usted maneja tanto la terapia física, pero la verdadera terapia es la terapia emocional, porque es el deseo de usted, o se queda ahí o se levanta. Porque a mí los médicos me decían que para yo poder volver a caminar me tenían que hacer una cirugía, me tenían que hacer una cirugía muy compleja, pero que la cirugía era un 10% de probabilidad que quedara bien y un 90% que quedara mal. Entonces yo dije, no, no me voy a hacer esa cirugía, yo la verdad voy a trabajar. Y me puse como en la meta de que yo de ahí me iba a levantar. Y le trabajaba muchísimo la terapia física, la verdad eran horas, yo a veces iba en la mañana y en la tarde y hacía terapia, porque la meta mía era levantarme hasta que, bueno, el cuerpo me hacen el problema es que como también tenía cuento lo de la columna, pero es que como las piernas tenía unos platinos y en esos platinos pues tampoco me dejaba movilizarme. Cuando ya me quitan los tutores y me dejan los platinos internos, porque a mí me extraen una parte del hueso de la pierna para poderlo injertar en lo que tiene que ver de la tibia hacia adelante. Entonces me hacen un injerto óseo y ya eso queda interno y a raíz de que yo ya veo, comienzo a trabajar la terapia y comienzo a dar los primeros pasos. Entonces yo comencé ya con mucho esfuerzo, yo ya trabajaba la muleta. Yo le decía que más o menos 4 años, como a los 3 años yo ya trabajaba muy bien la muleta y me trataba de sostener. Pues no podía caminar rápido, pero ya daba, y yo ya a veces soltaba la muleta y podía caminar de a poquitos. Daba 3, 4 pasos hasta llegar al punto en poder medio caminar. Entonces yo ya trataba de sostenerme no en la muleta, sino en el bastón. Los bastones son más como le da más facilidad de uno poderse mover en el bastón. Y pues comencé a hacer marchas y hacíamos mucha terapia de marcha y de marcha y de marcha hasta el punto en que logré caminar. No podía caminar muy bien, pero yo ya sentaba muy bien los pies y caminaba, sobre todo la pierna derecha por el tema que la lesión más grave la había sufrido en la pierna izquierda. Entonces no podía acentuar muy bien ese pie, entonces tenía el problema de que me generaba mucho dolor. Entonces, pero bueno, así comencé hasta llegar al punto en que logré, a raíz de terapia, como digo, física, pero sobre todo emocional, de que yo no me iba a quedar ahí. Y bueno, de esa manera fue que logré caminar, la verdad. El poder de la mente, Sama, ¿no? El En- poder de la mente y de la resiliencia puesta en práctica, ¿no? Disciplina y motivación, ¿no? Las acabo de Exacto. comentar las dos al tiempo. Elber, ¿cómo fue despertar y darte cuenta que tu vida militar había terminado? No, mire, resulta que, claro, después de uno de vivir esa situación y usted llegar al batallón, allá todo el mundo es que la demora es que se recupere porque lo van a echar. Y allá le dicen, aquí hay dos cosas, o sale pensionado y lo echamos con pensión, o lo echamos igual sin pensión, pero igual se tiene que ir porque pues un ejército con inválido, eso no funciona. Sí, eso no, esa es la realidad. Uno tiene que aceptar de que eso, ya la vida, usted dice, hasta aquí llegamos. La verdad, pues imagínese, ya uno dice, no, ya aquí que y viene uno el problema en pensar qué va a pasar. ¿Será que yo saco el porcentaje de la junta médica? ¿Será que saco el 50% para tener una pensión? ¿O yo a qué me voy a dedicar ahorita? Porque imagínese, usted con un problema en una pierna, con unos platinos, porque los platinos actualmente yo los tengo, con un problema de columna y con todas esas lesiones, ¿quién lo va a recibir a laborar? Y con lo peor, uno, la verdad, el único estudio que tiene es un bachiller. Para esa época, pues yo era, lo único que tenía era un bachillerato
era músico, pero eso los músicos no los van a recibir porque sí. Entonces comienza uno a crearse muchas hipótesis y qué va a pasar y resulta que ahora yo enfermo y resulta que qué va a pasar con mis hijas, ahora quién las va a sostener, ahora el estudio. Comienza uno como que el entorno, dos problemas, pues el problema que usted está enfrentando, tanto físico como psicológico y en lo emocional. Y resulta que el otro problema es qué va a hacer usted con su familia, porque uno con su esposa, porque uno con sus hijos, y entonces para la época pues uno no tenía vivienda, pues uno pagaba arriendo y lo pagaba con el sueldo que le llegaba como soldado. Y pues de ahí alimentaba a su esposa, de ahí estudiaban sus hijos y uno dice, ¿y ahora yo para dónde voy a coger? Entonces, pues la única esperanza que yo decía, bueno, pues si yo puedo levantarme de esta silla a caminar, pues me tocará pensar qué voy a hacer. Y yo pues dije, uno comencé otra vez a recordar mi infancia cuando yo hacía labores de vendedor ambulante. Yo dije, no, alguna cosa me toca ponerme a hacer porque, pero no tenía usted una realidad, o sea, no tenía un panorama claro de hacia dónde me voy a enfocar, qué voy a hacer. Pues el Estado más de darle una pensión si alcanza, pero si usted no alcanzase un porcentaje, pues usted dice, pues quedó. Y peor, porque si le dan una pensión, la verdad, nuestro régimen pensional es muy bajo. Entonces, una pensión para un soldado que se pensione por sanidad en esa época, pues no oscilaba más del salario mínimo. Entonces, muy complejo, la verdad que súper complejo, la verdad fue un panorama peor de difícil porque no sabía usted después, porque enfermo, con familia y sin dinero. Y en el marco de esa situación, oiga, qué situación tan complicada estabas viviendo en ese momento, Elber. Pero en el marco de esa situación viene algo fascinante en la historia de nuestro soldado veterano, Elber Delgado, y es que está en medio de esa recuperación médica, está en medio de esa situación crítica y, y en ese momento en el que se toman decisiones críticas de vida, inicia a estudiar derecho. ¿De dónde le nace esa idea, Elber, de por qué arrancar a estudiar derecho si ya estabas tocando el clarinete? Otro podría decir, no, me voy por el lado de la música, me voy a dedicar a hacer música y tal. Pero Elber en ese momento decides arrancar a estudiar derecho. ¿De dónde nació esa idea, Elber? Bueno, la verdad que yo creo que una de las ideas es uno las mismas injusticias. Y usted lo decía ahorita, mire, uno entra en un paradigma donde uno dice, ¿y ahorita yo qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser? Y el amor familiar es un tema que a nosotros nos mueve muchísimo. Yo ya había estudiado, había una oficina en el batallón que se denominaba en esa época, no sé ahora, atención al herido. Me recuerdo que había un coronel que llamaba el coronel Cardona, me pareció que era un excelente ser humano y me fui a hablar con él. Y entonces él me decía, cuénteme, ¿qué? Le dije, no, es que yo quiero saber qué es lo que hacen acá, es que es lo que hacen. Dijo, no, pues nosotros aquí trabajamos de tratar de dar orientación, hay algunos convenios que para los soldados. Entonces yo dije, voy a mirar. Entonces yo dije, bueno, ¿y uno puede estudiar para ser médico? Dijo, claro, si tiene la plata, pues puede estudiar lo que quiera. Y, y derecho, dijo, no, la verdad es que para soldados no hay nada. Aquí para soldados sí no hay nada. Dijo, pues ahí está universidad, hay una corporación que se llamaba Corporación Universitaria de Colombia Ideas, y me fui un día. Yo me fui un día así, llevé un sobrino y me monté en el Transmilenio con esa silla de ruedas y llegué yo a las 72 y averigüé, pregunté al rector y me dijo él, pues sí, nosotros somos una corporación y aquí le damos unos descuentos a los soldados. Y le dije, pero bueno, a los que estamos es inválidos, ¿qué van a hacer? No hay una oportunidad. Dijo, listo, venga el miércoles. Entonces yo fui el miércoles y me presenté nuevamente allá y me dijo, ¿qué quiere estudiar? Yo le dije, no, pues yo mirando estas carreras, pues yo quiero estudiar para abogado, porque uno ni sabía que eso se llamaba derecho, y yo quiero estudiar para ser abogado. Pero ¿por qué ser abogado? Le dije, mire, la verdad es que nosotros los pobres no vivimos sino de injusticias. Y qué bonito uno aprender cómo defender tanta injusticia como la que me pasó a mí. Entonces yo le contaba parte de mi problemática y que yo estaba en última solo. Entonces me dijo, no, pues vamos a hacer un esfuerzo, pues no le podemos dar una beca porque usted no, hasta ahora va a empezar, pero vamos a hacer un esfuerzo para que usted pueda ingresar a la universidad. Y recuerdo en esa época que me han hecho a mí un descuento como el 40%. Y bueno, yo dije, bueno, pues voy a buscar la plata. Y bueno, con mis ahorritos por ahí mirando, logré yo ingresar a esa universidad. Y ahí empecé, digamos, fue como esa decisión del medio, ese problema y yo tenía, como sea, tengo que estudiar. Y empecé a estudiar derecho en esa universidad con mucha dificultad, porque imagínese, viene uno de la guerra de cargar un equipo, de Ujú. cargar
arma. Entonces, usted, primero que todo, así le guste la lectura, no va a leer porque usted qué va a leer. En esa época la telefonía en Colombia, eso era malísimo. Un teléfono para llamar a la casa era tal cual de llegar a un pueblo y en esa época una llamada valía 500.000 pesos un minuto, un minuto. Entonces, el que tenía el celular era muy poquito, no. Entonces, pues uno no tenía acceso a la información, no tenía acceso a ninguna información, entonces usted pues estaba perdido del conocimiento, la verdad, lo poquito que le había dejado el bachillerato era lo que usted cargaba. De resto, pues lo único que tenía era emoción y ganas de hacer las cosas. Así fue que empezó mi idea de estudiar derecho. Ahí les cuento. Muy inspirador el motivo, ¿no? Y yo creo que es recurrente también, es tener un conocimiento que ayude a que hayan menos injusticias en una sociedad repleta de ellas, ¿no? Mm. Es, Eso o termina sea, siendo construir resiliencia. O sea, eso también hace parte de la construcción de la resiliencia, y porque aquí, eso es lo que le viene a dar opciones, múltiples opciones a Elber en un nuevo escenario de vida, ¿no? claro, y ahorita viene, imagínate esto, no sé si técnicamente sea de las botas militares porque ya en ese momento estaba era en la silla de ruedas, o sea, de la silla de ruedas a los libros de leyes, ¿no? Al Código de Procedimiento Penal, a la Constitución Política, bueno, y a todo ese cúmulo académico que no es menor del proceso de formación de un profesional del derecho, ¿no? De la silla de ruedas a libros aquí, a torres de libros. ¿Cómo fue ese No, y primer día en la universidad y cómo te sentías con tus compañeros de clase? ¿Hubo de pronto hubo en algún momento un pensamiento de decir, no, yo no voy a poder con esto? Afortunadamente, ya has mencionado que eras ya una persona disciplinada y el proceso de aprendizaje de la música te lo demostró. Entonces, ¿cómo fueron esos primeros días y ese proceso de formación en el derecho, Elber? no, pues imagínate tú la problemática, porque como yo le decía, yo llegaba a la universidad en silla de ruedas. Entonces, llegar usted en una silla de ruedas, el aula, primero eran 32 compañeros, me acuerdo que en el primer semestre éramos 32. Entonces uno cuando llega perdido dice, no, yo me voy a hacer en la última silla para que allá desde allá pongo cuidado y para que nadie me vaya a preguntar nada. Pero yo contaba con la buena, pero empecé y dije que era mala suerte, porque como yo era el de la silla de ruedas, me tocaba Toca hacerme. ponerlo al frente. Claro, entonces, y en esa época no se hablaba de la discapacidad, sino del inválido. Entonces decía, el No, inválido va de primeras. Entonces, el inválido siempre le tocaba en la puerta. Entonces, no. ya era otro problema para mí, porque claro, todos los profesores comienzan a explicar y a toda hora lo ponen a usted, el más cerquita lo ponen de ejemplo. Y entonces estaba yo ahí sometido yo al primer puesto de ese tema. Entonces imagine la problemática. Y pues todos los compañeros pues lo miraban a uno como con ese pesar, sí. Y uno decía, no, yo a qué horas me voy, a qué hora yo me puedo salir de aquí, o qué me irán a preguntar. Entonces yo tenía la obligación de estar ahí muy atento Claro. y comienzan a hablar en unos términos que uno no entiende nada, unos términos que uno no está acostumbrado porque uno viene de unos términos militares donde son conceptos diferentes. Ahora súmele que usted le hablan en unos términos jurídicos porque por muy bueno que sea el docente, él tiene ya ese léxico marcado y pues para uno es muy difícil. Entonces uno llega y dice, y comenzaba a hablar de temas y de muchos temas donde la verdad yo no entendía nada, pero yo pues trataba de prestar atención ahí como para que, o sea, como no entendía, estaba muy concentrado a que no me fueran a preguntar, dice, no, este está pendiente, no. Y claro, todos los compañeros de alguna No lo manera cortaba. se le volvía la burla. Y los compañeros pues eran los que me tenían que empujar para la cafetería. Y súmele a otro problema que esa universidad, como era muy pequeña, tenía 3 pisos. Entonces, habían unas clases en el primer piso, pero cuando eran en el segundo, entonces otro problema porque tenían que cargar al inválido del primer piso al segundo, que son unas escaleras bien pequeñitas, Porque no había ascensor. y hoy que, no, eso no había sentido. Y para cargarme. O a veces, para yo no ponerlo, me bajaba de la silla y yo subía las escaleras así en las manos. Y subía todos los escalones y arriba me subían a la silla. Entonces, porque primero les daba miedo que me cayera o que la silla se les fuera porque la escalera era una escalera muy angosta y la silla a veces eso pegaba en los bordes. No, eso eran, túmele. Y los sábados me tocaba en un consultorio y en el consultorio era el tercer piso y era un aula grande porque se dictaban una clase que llamaba Derecho Romano y en Derecho Romano todo el mundo le tocaba allá. Dijo, pues tenemos el único aula.
Entonces le toca que todos se solidaricen con el enfermito y lo ayuden a bajar y a subir. Y pues les tocaba a sus compañeros a cargarme para arriba y para abajo. Entonces, ahí les cuento nada más cómo pudo ser de complejo, ¿no? Pues la situación física y la situación de aprender a conocer algo que la verdad uno no estaba. Pero lo que usted decía es muy cierto. Si yo dije, si yo logré aprender a leer una partitura, a manejar un ritmo, a leerla, a tocar un instrumento, yo de esto tengo que ser capaz. Esa era como la motivación y la moral que yo me daba. Claro, claro. Mm. Y me imagino que también esos lazos que fuiste creando con los compañeros de aula, con los compañeros de cohorte o de semestre, me imagino que empezaron a ser fuertes por esas ayudas y venga, venga, yo le echo la mano. O sea, hay lazos fuertes con esos muchachos con los que estabas estudiando, todavía continúan hablándose y todo. Mire que yo dentro de toda esa situación terminé siendo un líder en la universidad, porque en el transcurso de mi carrera yo fui representante del consejo académico y representante del consejo superior. Entonces, dentro de medio de mis dificultades, yo le lograba, nosotros tuvíamos que, como nos daban un beneficio, teníamos que cumplir unos requisitos de tener un promedio del 4.5, que era muy alto. Entonces yo decía, mire, Ujú. estaba yo porque no conocía la vida de un soldado, no conocía la vida del suboficial, porque no era solo yo, o sea, habían otras personas que tenían de pronto no la misma condición de gravedad, pero vivían lo mismo. Y logré yo en ese entonces, para beneficio de la universidad y para beneficio de la población universitaria, que ese pénsul quedara en 3.5 para los militares y en 3.7 para el personal que no pertenecía a la institución militar. Entonces, de esa manera siempre el personal universitario uno se conocía como una universidad muy pequeña, pues logré yo hoy en día tener como esa amistad cuando tenía yo esa representación académica, buscaba que las aulas estuvieran bien, que los profesores o los docentes fueran muy buenos docentes. Cositas como esas que hoy en día llevan a que hoy en día muchas personas me consultan o han visto que yo he logrado ascender un poquito en el tema del derecho y lo ven a uno como esa persona humana que logró, pero yo es más la gratitud mía hacia ellos que de pronto yo pienso que el esfuerzo que yo hice en buscar de modificar un poquito el nivel, o sea, bajar esos requisitos de 4 algo, era mi gratitud por todo lo que ellos hacían conmigo, porque uno tener que Ujú. cargar a otro, uno a veces dejar uno de cargar algo, dejar de tomar un café por ir a ayudar a una persona en condición de discapacidad o limitación física. Entonces yo creo que era más la gratitud yo por esa población universitaria que de pronto ellos hacia mí y era una forma de yo buscar cómo retribuir eso que ellos habían hecho por mí. Ese era como el mensaje y fue lo que logré construir en esa universidad. Yo cuando terminé en esa universidad tuve un grado con honor porque ellos valoraron mucho el esfuerzo que yo hacía, pero más de mi limitación era lo que pensaba de pronto yo en cómo ayudar a otro compañero que necesitara que la universidad le diera un aporte. Entonces yo creo que ese es el mensaje. 10 semestres, Elber, 10 semestres. diez 10 semestres les tocó semestres. aguantarme a ellos allá. Pero date cuenta algo, John No, Edwin, que Elber no termina ahí. Hace los 10 semestres de la universidad, ¿cierto? Pero de acuerdo a lo que nos comentaba Elber sigue estudiando, sigue avanzando en una profundización, en una especialización, y luego ya entra a su maestría y sigue en ese camino de la academia. ¿Qué es lo que te impulsa, Elber, a seguir avanzando y adentrándote más en estudios más especializados? mire que pasaba algo muy particular en la unidad o en el batallón, en esa brigada, y era que el comandante de la brigada me decía, el representante legal de los pobres, me decía, porque yo siempre que miraba una causa sin importar el grado, ¿no? Sin importar si era oficial, suboficial, pero que estuviera grave, yo la verdad no, nunca iba con las injusticias y a mí no me importaba si el que estaba en el problema era un teniente, yo iba defendiendo a todo mundo y hablaba, pues claro, yo ya como profesional del derecho, yo ya hablaba con algo y ya Con tenía un propiedad, respeto porque yo claro. siempre he sido, pero he sido una persona muy respetuosa. Entonces yo hablaba, pero hablaba con respeto, miren, no me parece esto. Entonces yo digo, no, esto tiene que continuar. Entonces dije, voy a matricularme, miré unos temas de la universidad y me inscribí en la universidad. Y En la misma. yo había realizado mi junta médica y me han dado unos recursos y yo con la plata que me dieron de la junta médica lo utilicé para pagar una especialización.
ingreso a la Universidad Militar, a hacer mi Ok. especialización. Entonces, dentro de la fuerza veían que aparte yo era una persona que primero tenía conocimiento y que era muy neutral. Bueno, a mí nunca fui una persona que fui déspota con una institución, no, sino que yo decía, mire, no me parece justo que hagan esto, me parece que podemos hacer esto. Comencé a trabajar en la parte jurídica en la unidad, después me trasladaron ahí mismo en un juzgado penal militar y yo era sustanciador del juzgado 64 y juzgado 75 penal militar. Después de eso, pues yo creé como una familiaridad con ese juez, él lo trasladaron a la Fiscalía 30 ahí mismo y paso trasladado a la Fiscalía 30 donde también era el sustanciador de la Fiscalía. Entonces me volví una persona donde muchos iban, me consultaban, doctor, ¿qué pasa con esto? ¿Qué hago con esto? Entonces me volví una persona que a pesar, era una persona que podía dar una solución. Entonces me decían, ¿qué puedo hacer con esto? Asesoré varias unidades militares durante eso, porque uno en el derecho administrativo tiene el conocimiento de todo lo cómo funciona una unidad, los actos administrativos, las decisiones que se toman, pero todo siempre lo hacía yo en pro de también ayudar, ¿no? A quien lo necesitaba y a que las unidades no tomaran malas decisiones, porque a veces también los comandantes los asesoran mal y una Mm, mala asesoría lo lleva a una responsabilidad del Estado. Entonces yo les decía, ojo, con lo que hagan, tengan, esta es la forma. Siempre era qué bueno. como de manera pacífica mirar cómo solucionar. Y así terminé mi especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Militar. Bueno, sí, eso ahí termino y pues me quedaron como muchas, el derecho se vuelve una pasión, más que un conocimiento, se vuelve una pasión. Entonces yo decía, bueno, terminé una especialización, en la especialización entrega temas muy prácticos de cómo ejercer la profesión, que es el derecho administrativo, pero yo dije, no, yo creo que voy a seguir y ahí me matriculo a estudiar a iniciar una maestría. Ahí mismo, en la Universidad Militar. Sí, claro, inicio yo a estudiar una maestría, termino mi maestría, uno en la maestría son 2 años de cátedra y tiene 2 años para presentar su tesis de maestría. Pues, más o menos duré 3 años en la maestría y pues logré graduarme como magíster de Derecho en la Universidad Militar. Y pues claro, digamos, yo llegaba a la unidad y en la unidad yo era una de las personas con más, primero con conocimiento, pero sobre todo con los títulos, que decían, no, es que este tipo habla porque sabe, entiende, y no, pues la verdad a mí mucha gente me ha apreciado porque yo he sido como soy, ¿no? Muy recto en las cosas, muy justo en las decisiones, porque a veces usted no puede ir a un lado, sino miremos, digamos, neutral para poder generar una ayuda. Y siempre ha sido mi vocación de cómo uno con el conocimiento puede ayudar al otro. Ok, y ahora aspirante a doctor. ¿Cómo se siente estar en ese nivel académico viniendo del campo de Boyacá? Yo creo que es una transición muy grande, es un camino muy largo, ¿no? Porque pues uno encuentra que siendo de provincia las oportunidades son escasas, pero yo creo que lo primero de eso es esa conducta, esos primeros valores, esos principios son los que terminan por fortalecer la vida de la persona. Después del tema académico, dije, quiero tener el honor de ser doctor en derecho. Inicio yo mi proceso porque uno de los requisitos para uno poderse inscribir como a un doctorado era tener pues una maestría. Si usted no tiene maestría no se puede presentar a un doctorado. Ya en mi maestría decir voy a hacer el doctorado y comienzo como a hacer mi investigación, comienzo a manejar mi línea de investigación, presento mi línea de investigación y pues mi línea de investigación me es aprobada y me dice pues que cumplo con los requisitos para poder iniciar un doctorado. Y yo creo que es la motivación más grande por el solo hecho de ya poderse inscribir y decirle, si usted lo puede hacer, ya es una satisfacción muy grande por el recorrido que uno ha tenido que pasar, pero que uno también valora que gracias a esas circunstancias es que usted tiene esa fortaleza, esa disciplina, pero sobre todo un fortalecimiento mental de que nada me puede debilitar, de que nada me puede quitar lo que quiero, lo que anhelo y para dónde voy. Y después de haber sufrido esas dificultades tan grandes, va a decir cómo no voy a poder hacer llegar hoy y ser el orgullo para demostrarle, digamos, usted como campesino y poderle decir a los jóvenes, a los muchachos que hoy se cansan, a los muchachos que ven que no tienen futuro, poderles decir, mira, si pasamos por estas dificultades, como usted no, que no tiene ninguna dificultad física, porque dificultades económicas quizás sean muchas. Pero si usted se lo propone, puede llegar a muchas cosas. Entonces, esa es una de los temas que yo siendo un campesino de haber tenido la fortuna de caminar por caminos pedestres en alpargata y bota de caucho, poder decir
que también uno es digno de poder uno llegar a la academia y poderse fortalecer y formar en pro de no de uno, en pro de los demás. Yo te iba a preguntar, acerca de eso, del origen campesino y luego del origen de la base de las fuerzas militares, que es el soldado. ¿Cuáles eran esas fortalezas que te habían servido para construir esa carrera de abogado especializado con maestría y ahora aspirante a doctorado? Pero creo que antes de hacer la pregunta, lo que voy a hacer es una afirmación. ¿Fue ese origen de campesino, soldado y en ascendente en la carrera el que te ha llevado hasta donde estás, no? Sí, claro. Mire, uno tiene que también ser muy agradecido, porque a veces nosotros no Total. terminamos por agradecer muchas cosas. Yo creo que la base fundamental de uno fue la crianza. Y en esa vida de campesino usted aprende a ser, primero, una persona muy humilde, aprende a ser solidario, aprende a ser colaborador, aprende a vivir las circunstancias de otro, conoce lo que es la necesidad y valora lo que la vida le da. Entonces uno valoraba que a pesar que era campesino, podía valorar un buen alimento, podía valorar que no había una necesidad, que tenía que ganarse las cosas, aprende uno a que todo se lo tiene que ganar, porque uno desde muy joven lo enseñan a que usted tiene que ensillar un caballo, a que tiene que aprender a ir a una molienda, que tiene que aprender a coger café, que tiene que aprender a cerezarlo, que tiene que ir a aprender a coger una bestia y desplazarse de una vereda a otra para hacer un mandado. Pues aprende que todo en la vida tiene. Ingresa uno a esa vida militar y en la vida militar aprende muchos valores y principios que usted ya los trae, pero usted tiene siempre también un comandante que también le enseña cosas. A veces nosotros en la vida del soldado, uno tiene que reconocer que a veces se encuentra uno que al lado de uno está el suboficial, el cabo, está el sargento, que ha vivido un mundo de experiencias y que trata de aplicarlas en pro de que usted logre sobrevivir, porque es que en el Claro. ejército también se entra a sobrevivir. Y tiene uno un oficial que fue a una escuela y que el hombre tiene también en su cabeza mucha dogmática y que también le da uno ejemplos de cosas que usted también puede hacer y que si usted, que usted toma una decisión, o las toma o las deja, pero si usted lo toma, va a llegar el momento en que las puede aplicar. Entonces yo creo que uno tiene que agradecer tanto a esa familia que lo formó, pero también esa familia militar que también ayuda a formarlo. Porque uno cuando se encuentra en el área de operaciones está muy amigo del suboficial, del oficial, porque eso se vuelve una familia. Uno vive protegiendo al otro para que podamos sobrevivir en medio de un conflicto tan difícil como es el conflicto colombiano y se vuelve una hermandad al punto de que uno, bueno, y ustedes que han vivido esa experiencia, usted mira, ¿quién me falta? Porque usted como comienza como a contar, aunque todos somos grandes, pero existe esa familiaridad de poder decir, me tengo que preocupar. Entonces, uno tiene muchas bases también, y yo creo que la vida militar es importante en ese tema de la disciplina, porque si usted es disciplinado, a veces miraba yo hace unos días un video donde por qué los japoneses nos llevan ventaja y se hacía la pregunta si el japonés es más inteligente. No, es que ellos son disciplinados. Y si nosotros logramos tener disciplina, mire, si yo no hubiese sido una persona disciplinada, no camino. Si yo me hubiese muerto en la lástima de que, ay, pobrecito, el soldado, lo hirieron, ahora no, pues ahí estuviera todavía por allá, yo creo que en silla de ruedas todavía. Entonces no estamos hablando de toda la evolución, sino que eso me ha llevado a mí a pensar que si cogí todos esos elementos, el profesor de música era un motivador, el berraco. Él le decía, hermano, es que ustedes nacieron para cosas grandes y uno todos los días se creía el cuento. Y eso es lo que me ha llevado a creerme el cuento, a lo que la pregunta inicial de por qué esa transición lleva a un campesino a estudiar derecho hoy en día. Entonces yo diría, hoy en día es la historia del campesino que siendo soldado resultó siendo abogado. Y ya que estamos en este tema en el que estamos tocando esas tres dimensiones de Elber, quisiera que hiciéramos un ejercicio en este momento y trataras de ubicar en el espacio de todo lo que has vivido, un momento en el que esos tres estados o esas tres diferentes etapas de vida de Elber se unieron en un momento en particular. Lo que es la vida del campesino, lo que es la vida del soldado y ahora lo que es la vida del doctor Elber unidos en un solo momento. ¿Tienes un ejemplo de un momento en el que hayas sentido que confluyeron esos tres momentos de la historia en un solo evento para ayudar a alguien o una situación así que tú recuerdes y digas, no, esta situación pasó porque yo fui soldado, fui campesino y ahora soy doctor? En realidad, en el ejercicio de mi profesión,
como yo, por intermedio de una persona, me consultan un proceso judicial de un grupo de personas que habían sido desplazadas. Pero ahí hay una particularidad, que todos los que desplazaron de la región, pues eran personas campesinas. Y que en ese momento la fuerza pública trató de ayudarlos a protegerlos de los grupos que los querían sacar. Y asumo yo ese liderazgo de todo ese grupo poblacional y los llevo yo en una demanda de reparación a la jurisdicción, en donde hoy en día soy yo el representante de ese grupo. Y ahí nos encontramos en que más que quizás el dinero o el proceso, es ver cómo uno le duele como campesino lo que viven, porque estar en su tierra, lo Ujú. que le cuesta a una persona trabajarla, es la única recibo económico que tiene un campesino en su finca, no tiene más, no hay ayudas del Estado, no hay nada. Y ver uno que su gente la desplazaron para uno es un orgullo poderlo representar. Y saber que también uno como soldado ha hecho lo mismo, tratar de proteger a una ciudadanía en medio de un conflicto con tanta dificultad y que uno se queda ya en un momento donde ya no puede hacer más, porque a veces la capacidad o la patrulla es muy pequeña, entonces uno llega en un punto en que ya no puede más y poder ahorita uno poder llegar a resarcir ese daño que se ha causado a través de una reparación a través del juez. Yo creo que es la satisfacción más grande de poderle decir a esa población en la oportunidad de decirle, mire, aunque pasó esto, esta situación fue grave, pero aquí podemos retribuir como nación, como personas y como sociedad, poderlos volver a mitigar, porque no vamos a resolver el daño, porque yo creo que a uno que lo saquen de su casa, que toda la vida ha luchado, no, eso no va a tener cómo indemnizar, pero sí puede resarcir un poco el perjuicio. Y esa es la satisfacción más grande que yo me puedo llevar. Ayudar un día. Mire, yo soy uno de los abogados que más tutelas presento todos los días por los temas de salud, los temas de juntas médicas, del soldado, del oficial, del suboficial. ¿Por qué? Porque es esa forma en cómo yo ayudo a una persona que estuvo en una condición quizás similar a la mía. Entonces yo creo que ahí es donde me encuentro y donde tengo la satisfacción. A mí reuní que llegue una persona, un oficial, un suboficial, un soldado a mi oficina y poderle decir, no se preocupe que vamos a resolver en parte su problema o vamos a hacer este trámite. Yo creo que la satisfacción más grande que uno se puede llevar. O cuando a un campesino uno le puede ayudar en algo, la verdad que uno se encuentra con ese ser humano. Más que una profesión, es el ser humano que uno debe ser. Total. Así es. Elber, si pudieras hoy hablar con ese veterano que está escuchando esto y que piensa que ya es muy tarde para estudiar o cambiar su vida, ¿qué le dirías? Mire, a los veteranos es un aprecio como veterano que soy, y muchos de los veteranos saben las luchas que yo he librado en busca del beneficio. Mire, había una población de soldados voluntarios que reclamaron desde el año 2019 un derecho y en las calles, y los acompañé en las calles, los guié, los asesoré, y ellos ejerciendo ese liderazgo pudiesen sacar sus derechos adelante. Logramos que expidieran un decreto el gobierno de la República que los beneficia en su asignación pensional. Y yo le digo, miren, no hay ninguna lucha perdida. La lucha se pierde cuando el hombre deja de creer en él. El día que el hombre deje de creer en sí mismo, ese día se pierden las luchas. Porque lo que hace a un hombre fuerte y con grandes ideales no es la edad, sino la capacidad del ser. Si nosotros pueda que tengamos 20, 30 o 50 años, pero si a los 50 años tengo yo un proyecto de algo que he soñado y empiezo a hacerlo, nunca es viejo. Pero si yo tengo 20 años y en realidad no pienso qué va a pasar mañana, cómo será la vida en el futuro, porque nadie le garantiza hoy en día a un soldado nuevo que va a terminar su carrera, no sabe qué se presente. Pero si no pensamos en el mañana, entonces nunca es bien. Siempre se es joven cuando se tienen ideas, cuando se tienen sueños y cuando se tienen anhelos. Y yo le digo a ese veterano, si pudimos vivir y salir de tanta dificultad, de tanta problemática, de cosas adversas, ¿cómo no ahora que también hay quizás oportunidades? Y a veces nos encerramos en que la oportunidad no está. Mire, las oportunidades hay que buscarlas. Yo le decía a usted que yo vi un programa y me fui hasta la universidad y logré que me dieran una parte, no una beca, pero logré terminar. Yo cuando terminé la universidad terminé becado. Yo terminé becado, pero yo empecé pidiendo que me dieran algo y puse de mi Una parte. oportunidad.
Sí, Claro. ¿y qué hicimos? Vea, si hoy buscamos las oportunidades, podemos hacer cosas grandes. Yo he tenido una satisfacción muy grande. Hace unos días fui electo como consejero en el Consejo Nacional de Veteranos mediante una elección popular, pero porque muchos también reconocen lo que se ha hecho. Quizás falte mucho por hacer, pero les he demostrado a muchos que cuando nos unimos, cuando pensamos en el otro, cuando dejamos la diferencia, podemos construir una sociedad y podemos construir beneficios para una población, pero eso va en el sentir de la persona que lo quiere. Sí, ustedes lo conocen que fácil no hay nada, fácil en la vida no hay nada, todo tiene que tener sacrificio. Y para ir a aprender a la universidad no está, es que usted tenga la idea clara que si usted lo puede hacer. Mire, una carrera es muy corta, una carrera profesional son 5 años, pero usted es muy joven para ejercerla, porque ahí conozco abogados que a los 75, 80 años ejercen su profesión. Entonces, en realidad, un militar es muy joven, un soldado, un veterano es joven para poder estudiar y capacitarse. Pero si no le gusta una carrera profesional, entonces hoy en día hay muchos temas técnicos donde se capacita para que podamos ejercer lo que nosotros nos gusta. Mire, cualquier cosa en la vida es por pasión. Si yo no tengo pasión por algo, no lo voy a hacer. Uno tiene que apasionarse y la primera pasión es de la vida, de yo sentirme útil, de para qué soy bueno. Y después de que yo tenga claro que soy bueno para algo, ese día logro lograr resultados y usted que es veterano sabe que podemos es salir adelante, pero eso va en mí. No puedo esperar porque yo quisiera de pronto que usted fuera a estudiar por mí y me enviara el título, pero entonces no, no es posible. No es posible. A propósito del nombramiento de Elber en la mesa de veteranos, como veterano, aquí te lo digo con toda la sinceridad del caso, que me siento muy bien representado por Elber allá en esa instancia. Felicitaciones, quería darte la felicitación por ese nuevo escenario en el que nos vas a poder ayudar a los veteranos sin distingo, ¿no? Es un reconocimiento que te quiero hacer sinceramente. Y después de haber dado estas recomendaciones, Elber, dirigidas hacia los soldados, y cómo de pronto allanar el camino para construir una carrera y un futuro fuerte, ¿qué recomendación le puedes dar a esos jóvenes que en el campo colombiano han tenido, al igual que tú, al igual que yo en algún momento, o al igual que muchos, el deseo de ser soldado, de ser militar, de ingresar a las fuerzas? ¿Qué consejo le puedes dar como, como un digno representante que pasó por las filas del ejército y hoy día se encuentra en un alto escaño em, de conocimientos y laboral, para que ellos den ese paso y decidan si voy a entrar a las fuerzas militares o, o- o qué decisión pueden tomar en este momento donde les está rondando esa idea de ser soldados? Yo creo que es un tema de decisión. Y yo le digo a ese campesino, ustedes tienen unos principios y unos valores muy importantes que le pueden brindar a la sociedad, porque no llega usted a prestar un servicio, sino llega a ser un aporte. Uno de campesino hace aportes. Y yo digo que el que quiera ingresar al ejército es una buena idea, siempre y cuando sea lo que le guste. Pero también queda, como lo decían, yo tuve dos vidas, una en la parte militar y una en la parte académica, pero hoy también hay oportunidades en la parte académica. Entonces yo le digo, cualquier campesino hoy no tiene que dejar de pensar de que las oportunidades no existen. Lo que pasa es que aquí hay un tema que lo acaban de manifestar ustedes y es la decisión. Yo tengo que tomar una decisión, qué quiero hacer en mi vida, cómo me proyecto y a dónde voy. Si usted ve que la carrera militar le va a ayudar en parte de la disciplina, pues va a ser bueno porque va a tener una parte fundamental que es la disciplina, siempre y cuando así usted lo haga. Pero también si usted es una persona disciplinada, sepa que en la academia, en cualquier universidad va a tener la oportunidad. Por eso hay que prepararnos. No hay que sentirnos menos que nadie. Mire, imagínese yo pensar en alguna oportunidad que porque yo no era oficial o suboficial o el gremio civil, no sé, haber pensado que yo no podía hacerlo, no, es hacia dónde yo quiero llegar. Tome la mejor decisión, pero hay que dejar el miedo. Una de las cosas que nos deja es que nos da miedo tomar una decisión. Y esa decisión, ese paso que yo no doy, pues si no lo doy, nunca voy a saber qué pasaría. Entonces me encuentro a los 30 años y la respuesta a la pregunta que yo me haga, oiga, y si hubiese ingresado al ejército, ¿qué hubiese pasado? ¿Me he puesto a estudiar qué hubiese pasado? Pues nunca lo supo porque no tuvo
la capacidad de tomar una decisión. Y si algo tenemos los campesinos es que sabemos tomar una decisión porque sabemos desde muy pequeños afrontar muchas situaciones. Entonces tienen dos caminos, escojan el que ustedes consideren que es el mejor, pero hágalo con disciplina, hágalo con emoción, hágalo con ideas de que va a ser grande. Creerse el cuento es lo más importante para mí. Creo que es lo más, sí, como lo más trascendental es que tenemos que creer nosotros mismos en que somos capaces de hacer, porque nadie lo va a hacer por nosotros, Eso. definitivamente. Nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces creo que lo que dice Sama también, excelente representación y ojalá el clúster de veteranos que construimos entre la armadura es más enfocado a eso, a que el veterano, al centro del veterano, como ser humano, separado de otras variables que generan como más ruido. Elber, ¿qué libro le recomendarías tú a alguien que quiere empezar desde cero como tú lo hiciste? Bueno, libros, hay cantidades. A mí hay un libro que me llama mucho la atención y que me deja más que un libro, es una enseñanza, y es El Coronel no tiene quien le escriba. Es un libro de literatura colombiana de Gabriel García Márquez. Pero más que el libro, me deja una reflexión, una enseñanza, y es ese coronel que se quedó esperando en un lugar remoto su pensión. Ujú. Y es el interrogante, y quizás termino con decir que la tarea, la entrevista que hemos hecho, en que usted tiene que tomar una decisión. Si yo me quedo esperando esa pensión, como lo hizo el coronel, o quizás yo busco la pensión. Nosotros, y ahí era en la reflexión de que nunca es joven, pero también nunca se es viejo. Yo tengo que decidir qué quiero para mi vida. Esperar una pensión que me den un salario mínimo o dos y con eso vivir toda mi vida, o quizás yo salgo a buscar esa pensión. ¿Cuánto sería la pensión que el coronel querría? Un salario para él vivir. Y hoy nos preguntamos, ¿cuánto es la pensión que yo necesito? Porque es que la pensión, pueda que la pensión que yo necesite no sea el salario mínimo que yo me iba a ganar donde me era médica. De por sí que, como le digo, yo en mi junta médica saqué el 64%. Si yo me hubiese pensionado con ese, pues tendría un salario mínimo, pero no era la pensión que yo quería. Entonces, ese libro me deja una reflexión que en la vida es construir. Si deseo esperar que me den, o yo mismo tengo que buscar lo que yo quiero. Por eso le dejo la reflexión del libro, porque el libro termina es por decir, el coronel se quedó esperando que el Estado le diera su pensión y murió esperando. Nosotros no tenemos que morir esperando. Nosotros que tenemos que salir a buscar soluciones. Nosotros tenemos que salir porque para eso tenemos capacidad. Dios creó seres humanos excepcionales. Nos dio las manos, nos dio unas piernas, pero nos dio mente para pensar. ¿Qué no nos deja pensar? Que nos da miedo, por eso no tenemos que tener miedo. Y eso, quizás yo no quise esperar la pensión del coronel y trabajé no solamente en el estudio, sino en crear una compañía, que esa empresa generara hoy algunos recursos que me dieran una estabilidad y poder sostener a mis hijos. Mis hijos, gracias a esto que en la vida yo he emprendido, me siento orgulloso que ya la mayor es profesional. Entonces, un soldado que siendo las circunstancias que yo les comentaba, no solamente busqué un beneficio personal para mi vejez, sino busqué que mis hijos lograran salir adelante. Imaginen, no lo hice yo, sino que yo estaba pensando en cómo yo sostenía cuando, que era la pregunta que me hacían en ese momento de dificultad, ¿qué pensó? Pues que todo se derrumbaba. Pero hoy en día ve uno que el sacrificio lleva a que sus hijos logren esto. Entonces, ese es el libro que me deja porque uno tiene que ser lectura, pero la lectura debe ser crítica, ¿sí? Ese sería un libro que recomendaría, pero por esa razón. Bueno, está buena la recomendación. Muy, muy buen libro y muy buena historia. Ya para ir cerrando, quisiera hacerte una pregunta muy personal. ¿Cómo te gusta que te recuerden o cómo quieres que te recuerden después de esta entrevista en Tras la Armadura? ¿Como un campesino, como un soldado o ahora como un doctor del derecho? Mire, yo creo que en el mundo del conocimiento hay seres excepcionales, hay excelentes profesionales en todos los ámbitos, personas con uno, con dos, con doctorado, con postdoctorado, pero yo digo que la esencia y lo que a mí me gustaría es que me recordaran por la persona que soy, por el ser humano que soy, no por el conocimiento que tuve, porque el conocimiento es un instrumento con el que me ha ayudado, el conocimiento es algo para ayudar a otro, pero si usted no es un excelente ser humano, si usted no es una excelente persona, ¿para qué conocimiento? Si usted no es una persona que se va a solidarizar con otro, ¿para qué conocimiento?
Los títulos, usted decide qué hace con los títulos. Si los ejerce, los pone en la pared, en la oficina, pero no, el título es lo que usted haga con ello. Cómo yo puedo con esto solidaridad y ayudar a otros. Entonces yo digo que mi esencia campesina nunca la voy a perder, porque esa esencia es la que me ha llevado. Y el ser el soldado es el mismo campesino, es que todo soldado es campesino, proviene de familias campesinas, entonces Ujú. somos lo mismo. Entonces nosotros los que nos hemos puesto unas botas, lo único que cambiamos es de cordón esa bota, de la bota de caucho, ponerse la otra. Pero yo creo que la esencia de todos nosotros es de proveniencia campesina, del abuelo, de nuestros padres. Entonces yo quiero que nos Sí. recuerden a nosotros como ese ser humano, porque el profesional, qué bonito que diga, oiga, esa persona era tal esto y tenía conocimiento y tenía esto, pero nunca se fijó, porque a veces tenemos un título y ustedes lo conocen, que hay personas que tienen un título y a veces maltratan al otro, lo sobrepasan, a veces pasamos y no creemos que el otro es menos porque yo tengo un título. Yo creo que todos los seres humanos somos excepcionales y todos somos iguales. Entonces yo creo que me gustaría en ese sentido de persona. Elber Delgado, muchísimas gracias por compartir esta gran historia tan inspiradora con nosotros. Nosotros con Samael estamos convencidos de que las historias de los soldados y patrulleros que han pasado por tras la armadura son absolutamente enriquecedoras, inspiradoras. Nos han dejado unas perspectivas de algunos tópicos que discutimos con Samael y con las otras personas que conforman Tras la Armadura, totalmente diferentes, enriquecedoras y que nos mueve. Me inspira mucho tu historia, me inspira mucho tu fuerza, tu vocación de servicio y estoy seguro que la comunidad también. Entonces, de parte de Tras la Armadura, agradecerte por contar esa historia. Yo creo que mira que la recompensa para mí ni siquiera es la historia. Yo creo que la recompensa más grande es tenerlos a ustedes con la armadura porque es la forma de poder contarlo. Porque quizás todos estemos llenos de historia y existan historias muy importantes, pero lo más difícil es cuando yo no tengo quien me escuche, cuando no tengo cómo contarlo, aunque quisiera contarlo, no tengo. Entonces termina que uno a veces necesita del amigo o necesita de alguien muy cercano para contar una historia. Y mírese la importancia y la relevancia de la armadura, John y, y Samael, que uno puede llegar y poder decir, porque esto transmite y le puede contar a otro que quizás esté pensando, oye, ¿yo qué voy a hacer? O quizás no Ujú. haya tenido Total. ningún tema y se esté ahogando, como decimos en el ardor popular, en un vaso de agua. Ujú. Pero si no existieran ustedes, ¿cómo contamos, cómo narramos? Y yo creo que la gratitud más grande para mí, ni siquiera es tener la oportunidad de contar lo que tengo, sino poder saber a quién contarlo. Entonces yo sí quiero generar desde mi opinión personal, desde mi criterio, mi gratitud, mi agradecimiento por lo que hacen, porque gracias a esto quizás mañana alguien escuchará algo, no de mi historia, sino la de otro y poder decir, oiga, mire, puedo hacer esto. Y ustedes son los únicos responsables de que eso en realidad se lleve. Y quizás en la vida, uno en la vida la recompensa algún día le diga, alguien le recompensa, le diga, oiga, escuché una historia y me pasó esto. Entonces, mi gratitud, no por mi situación, sino mi gratitud es por el ejercicio tan bonito que ustedes hacen y que Dios permita que puedan seguirlo haciendo con muchas personas y que esto llegue muy alto porque verdaderamente que es lo importante de dar a conocer tantas cosas que vivimos nosotros los colombianos, donde nos tenemos que encontrar es como hermanos. Y aquí encuentran un amigo en lo que yo humildemente pueda servir. Gracias, Elber. Hemos tenido el placer, todos en Tras la Armadura, de tener a un ser excepcional el día de hoy en nuestro espacio. Agradecemos altamente el ver las recomendaciones, la sinceridad con la que cuentas la historia, la cercanía con la que nos cuentas todo ese gran proceso de evolución de un gran ser humano. Y nada, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Creo que recordarle a nuestros escuchas o la comunidad que nos ve y nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en YouTube. Nos pueden seguir también en nuestra cuenta de Instagram, todas las tres redes con @tras la armadura. Y bueno, gracias Elber, gracias John. Hoy cerramos
muy llenos de optimismo. Así es. Cierro este episodio, John, Samael Vera lleno de optimismo, porque encuentro en Elber alguien que nos inspira a continuar guerreando y a continuar trabajando en pro de una gran comunidad de veteranos. Así es, a la comunidad detrás de la armadura, dejen sus comentarios, díganle a Elber qué les pareció su historia y si se sienten inspirados a retomar esos estudios que tenían pendientes, háganlo. Los estudios profesionales, técnicos, lo que quieran, háganlo, ¿ok? Nos vemos en el próximo episodio. Gracias a Elber, gracias a Samael. Chao, chao, cuídense. Nos Chao, vemos chao. en el próximo episodio. Gracias, muchachos. En las sombras de la guerra y el dolor se levantan héroes sin